Buenos días, hermanos amados en Cristo Jesús. Les enviamos un saludo desde Lerma de Villada, Estado de México. Es un gozo para mí, para todo el equipo de edición, poderles saludar desde este lugar. Es también para nosotros un privilegio seguir compartiendo la palabra de Dios a través de la sana doctrina de Cristo. La palabra que Dios me dio para compartir con ustedes le he titulado Tu llamado en la visión de Dios. Muchas veces el llamado lo hace Dios, pero adquirimos una visión nuestra y así caminamos en el llamado. Pero hoy vamos a ver el llamado que hace Dios, pero con la visión que da Dios. De eso vamos a tratar esta predicación, enseñanza. Y vamos a orar. Te invito a que tengas reverencia a esta oración, ahí donde están tú y tu familia. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nos acercamos delante de tu presencia e invocamos a nuestro Señor Jesucristo, porque reconocemos que la palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesucristo, Él está aquí y ahí contigo, en medio, haciendo de ti y tu familia esa iglesia gloriosa reunida en ese solo nombre. Aquí nosotros reunidos en el nombre de Jesucristo somos esa iglesia gloriosa reunida también en ese precioso nombre. ¿Qué es lo que nos hace gloriosos? Nos hace tu precioso nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo es que somos glorificados ante el trono de la gracia de Jehová Dios de los ejércitos. Yo bendigo este momento y declaro de que el Espíritu Santo se mueve con libertad en mi vida y a través de mi vida y en tu vida y a través también de tu vida, para que tú compartas esta palabra a otros, que el Espíritu Santo te lleve a compartirla. En el nombre de Jesucristo dejamos en sus benditas manos este tiempo. Amén. Todos los cristianos verdaderos son linaje escogido. No hay un solo cristiano verdadero que Dios no lo haya escogido para formar parte de la familia de Jehová Dios, un pueblo adquirido, distinto al mundo y a sus costumbres. Tenemos que marcar la diferencia porque somos un pueblo adquirido por Dios. Si ustedes me preguntaran a mí, o yo te preguntara esa misma pregunta que me van a preguntar a mí, ¿quién te engendró? Nuestra respuesta es dar el nombre de nuestro padre biológico. Eso es lógico. Pero cuando hablamos de la familia de Dios y hablamos, ¿quién te engendró para ser la familia de Dios? Entonces yo te hago esa pregunta. ¿Te puedes imaginar cómo es que llegaste a ser familia de Dios? Necesitamos ser engendrados. Quiero llevarlos al libro de Juan. En el capítulo 1, versículo 13, toda esta predicación también va a llevarse a través de la Reina Valera 60. En Juan 1, 13, 12 y 13 vamos a leer. Mas todos los que recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros, para poder pertenecer a la familia de Dios, a la santa familia de Dios, necesitamos ser engendrados por Él, por su divino poder. El primer estado de cada uno de nosotros comienza con grandes tinieblas. Así como fuimos tomados de la tierra también tuvo un comienzo con grandes tinieblas, hasta que Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Así nosotros cuando somos engendrados por Jehová Dios de los ejércitos a través del bautismo, entonces se disiparon las tinieblas en nosotros y volviendo a los cristianos verdaderos, somos un linaje escogido. Como linaje escogido, nosotros tenemos y damos evidencia de quién está en nuestro corazón.
somos sacados de esas tinieblas y trasladados a la luz admirable de Jehová Dios. Por eso nosotros tenemos que dar esa evidencia. Nosotros no podemos dar evidencia de oscuridad porque la poderosa presencia de Dios, que es luz, alumbra todo nuestro interior y nosotros somos ese espejo reflejando la luz de Jehová Dios. Dice en Primera de Pedro, en capítulo 2, versículos 9 y 10, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado la misericordia, pero que ahora habéis alcanzado la misericordia. Estar sin esta misericordia es un estado espantoso, hermanos. De verdad, estar en la oscuridad es yo no sé si tú te puedes acordar cuando tú estabas sin Dios. Yo sí me puedo acordar cuando yo estaba con Dios, estaba en una total oscuridad y era algo espantoso. En ese momento que lo vivía no lo consideraba así, porque las mismas tinieblas en las que yo vivía me cegaban y no podía ver eso. Pero hoy que habito en la luz admirable de Jehová Dios, veo esas terribles oscuridades en las cuales yo vivía y de verdad para mí es esta palabra, espantoso. Es espantoso. Dice en Juan, en el capítulo 4, versículo 35 hasta el versículo 38, ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para la vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Jesucristo compara su obra con la siega. La siega está determinada, se cuida antes que llegue y así es el Evangelio. Si Dios a través de esta palabra nos está diciendo, alza tus ojos, porque ¿por qué nos está diciendo Dios eso? Porque la siega, Dios dice que ya debemos nosotros comenzar. Hay un tiempo determinado. Cuando uno siembra, pues toma un largo tiempo de estar cuidando, desyerbando, regando, fertilizando, pero cuando viene la cosecha, es un determinado tiempo corto. Si nosotros no cosechamos en ese tiempo, entonces la cosecha se echa a perder. Y este es el tiempo que Dios nos está llamando. Este confinamiento que hemos tenido no es otra cosa más que Dios está hablando a su pueblo para que alce sus ojos y vea que los campos están blancos, listos para la siega. Y tenemos que entender la palabra de Dios. Si Dios nos está llamando para que seamos esos obreros y la siega no es otra cosa más que ir a predicar el Evangelio. Tenemos el ejemplo de Jesús cuando Él lo hizo aquí en la tierra y nos dejó ese ejemplo a seguir. Nosotros tenemos que seguir ese ejemplo y predicar el Evangelio como Él lo hizo. No un evangelio distinto a la sana doctrina de Cristo, sino el Evangelio de la sana doctrina de Cristo que le enseñó a los apóstoles. Ese Evangelio tenemos que ir a predicar porque la siega está lista. Porque los campos, porque están ya preparados por el Espíritu Santo. Hoy tenemos que unirnos a la visión de seguir predicando el Evangelio. Yo me gustaría preguntar, que te preguntes tú mismo o tú misma, ¿qué estás haciendo? ¿Dejaste de predicar la palabra? Es que yo predico, le hablo a mis compañeros. No, yo no te pregunté que si tú haces pláticas. Yo te pregunté que si predicabas la palabra, porque Jesucristo nos dio un comando, un mandato. Ve y haz más discípulos para mí. A eso te pregunto. ¿Estás haciendo discípulos? ¿O nomás estás viendo predicaciones esporádicamente, los devocionales quizás, los que puedas? Cuando no puedes, pues te alcanza el otro y así. No, hay que dar frutos, hermano.
Hay que ir a predicar la palabra de Dios, a ser discípulos para Jesucristo. Nuestro enfoque debe de ser la cosecha. Siempre que estamos sembrando, no podemos abandonar el trabajo. Tenemos que ir constantemente, estar ahí siempre, todos los días, cuidando la semilla para que vaya creciendo al grado de que dé fruto. ¿Cuál es el fruto? Que esa persona que estás discipulando, inmediatamente ella también comience a sembrar semilla. Ese es el propósito y la visión de Dios. No es otra. Aquellas personas que ya terminaron los primeros 3 libritos que nosotros tenemos para discipular, ellas ya deberían, desde el segundo deberían comenzar a discipular ya a otras personas con el primer libro. Pero ¿qué están haciendo el pueblo de Dios? ¿Ya comenzaron con su propia visión o continuamos con la visión de Dios? La visión de Dios nos lleva a que nosotros continuemos esa visión que Jesucristo empezó y nosotros les tenemos solamente una continuación. Dice en Lucas, en el capítulo 10, versículo 2, y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El ministerio del Evangelio, mis amados hermanos, pide a hombres y a mujeres que seamos esos voceros de Dios y que vayamos y hagamos discípulos y que esos discípulos den el fruto para que hagan más discípulos. Esto se tiene que multiplicar, esto se tiene que expandir. Nosotros, los de la sana doctrina de Cristo, hemos estado ya sentados mucho tiempo y basta, mis hermanos. Es el tiempo de levantarte, es el tiempo que nosotros tenemos que multiplicarnos, porque es el tiempo de la siega, es el tiempo donde Dios nos está diciendo: levanta tus ojos y mira, ya está lista. Y tenemos que entender la palabra: todo lo que el hombre sembrare, esto también cosechará. Es una ley de Dios. Dice en Gálatas 6:7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú no siembras, si continúas siendo un sembrador, una sembradora, y esa semilla que tú estás sembrando, el propósito es de que esa semilla dé fruto y se comience a multiplicar. Si no lo has entendido así, entonces has malentendido la Escritura. Porque el único propósito de ser discipulado es que tú te multipliques para que la palabra de Dios corra. ¿Cuándo va a ser un río si somos pequeñas lagunas? ¿Cuándo va a ser estos ríos si solamente somos pequeños estanques de agua viva que pronto se echa a perder porque no tiene movimiento? Tenemos que movernos, mis amados hermanos. La siega está lista y tenemos nosotros que producir. Tenemos que ir por la cosecha. Y la cosecha no se va a producir porque el pueblo de Dios está en sus afanes, porque el pueblo de Dios no tiene tiempo, porque el pueblo de Dios está diciendo: estamos en el COVID, yo no puedo visitar. Yo te digo de que hoy podemos hablar por celular a cualquier parte del mundo. Solamente dale el tiempo a Dios y haz discípulos para Jesucristo. Dice en el libro de Juan, en el capítulo 4, versículo 32 al 34, Él les dijo: yo tengo una comida que comer. Observen bien lo que dice Dios en esta palabra: que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían uno a otro: ¿le habrán traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Muchos de los que hacemos la obra de Dios, hermanos, nuestra comida es hacer la voluntad del Padre. Nuestra comida, así como los apóstoles no entendían, los discípulos en ese entonces no entendían a qué comida se refería, porque los que estamos haciendo esta obra, los que estamos haciendo discípulos para Jesucristo, nuestra comida, nuestra pasión es mucho mejor que cualquier hamburguesa, cualquier taco, cualquier cosa que vayamos a echar a nuestro vientre. Nuestra comida es hacer la voluntad de Dios, ir y hacer más discípulos. Aquí Jesús les estaba diciendo, pero ellos no lo comprendían, como muchos de ustedes no lo han comprendido. Muchos piensan: es que ahora tengo que estar allí ayudando a mis hijos, a mis nietos, a la escuela. Sí, y Dios lo ha sacado, o sea, ya
Dios ya dejó el primer lugar en tu vida. Nunca vas a tener tiempo para Dios, de verdad. Nunca le vas a dedicar. Es el tiempo de la siega. Tenemos que hacer un tiempo para Dios. No es que querramos, es nuestra obligación delante de Dios por haberte dado la salvación, por haberte inscrito en el libro de la vida, su libro de la vida. Y tú tienes que corresponder a esto. No es posible que tú sigas pensando de que tienes la salvación garantizada si tú no te estás multiplicando. Si no te estás multiplicando, qué rara cosa estás pensando tú entonces, porque aquel que no se multiplica no está dando fruto, y dice la palabra de Dios que va a venir Dios con sus ángeles y a esos árboles que no dan fruto los va a cortar de raíz y los va a echar al fuego. No seas de los árboles que serán cortados por no ser fructíferos. Tenemos, mis amados hermanos, que fructificar, tenemos que multiplicarnos. Ya basta, de verdad. Yo sí quisiera tener más tiempo para seguir dando estudios. Me he saturado tanto que me he complicado la vida, pero una persona que discipulo me habló, para mí es una jetra, y me habló Dios a través de ella. Y me dijo: hermano pastor, con todo respeto, se va a acabar. Y así, yo no sé dónde dice, pero hubo una persona que fue con Moisés y le dijo: te vas a acabar, no vas a poderlos atender a todos. Y mira, se van a salir murmurando porque no los vas a poder atender a todos. Y ese es mi caso. Entendí eso y Dios me dio esta palabra. Y me dijo: levanta la voz y haz que el pueblo se multiplique. Delega en ellos también responsabilidad. Y yo en este momento, en el nombre de Jesucristo, delego ante Dios responsabilidad en ti. Porque esta obra también tú eres responsable de multiplicarse. No es solamente porque yo soy el pastor y yo tengo que hacer todas las cosas. Es tu responsabilidad también. Tú eres un árbol que Dios ha plantado en este jardín de Jesucristo. Y tienes que fructificar. Aquel que no esté fructificando va a ser arrancado. Que sea muy claro, mis hermanos, la sana doctrina en Cristo es la enseñanza por el medio del Espíritu Santo. Va a unir esta iglesia gloriosa. ¿Cómo puedes decir que perteneces a la iglesia gloriosa y tú no estás dando fruto? No es posible. No es posible. La iglesia gloriosa se está en movimiento, nos movemos, estamos multiplicándonos, porque como dijo Jesús, el comer para mí es hacer la voluntad de Dios. Y los apóstoles no entendían eso, porque así como dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso tenemos que apasionarnos como Jesucristo. Tenemos que apasionarnos como Él. Cuando las Sagradas Escrituras nos dicen que no estamos siendo reedificados, ¿cómo vamos a reedificar si tú no te estás multiplicando? ¿Cómo vamos a reedificar la iglesia gloriosa si tú, mi hermano, tú, mi hermana, no me estás apoyando en la obra de Dios? ¿Por qué no me apoyas? ¿Por qué? Yo te suplico que te pares, te levantes y quiero recibir una llamada tuya. Porque hay muchas personas en otros estados que ya no puedo. Y he llorado delante de la presencia de Dios porque quiero, pero no puedo. Ya no puedo. Duermo escasas horas. Y no hace mucho tuve una crisis por dormir tan poco. Y es el tiempo de que tú también te levantes. Basta de dormir, iglesia. Basta de dormir esas 12 horas. ¿Por qué no duermes por lo menos unas 7 horas y le das tiempo a Dios? Duerme bien, dale tiempo a Dios. Es el tiempo de multiplicarnos. ¿Tú crees que esta pandemia nomás era por el COVID? No, esta pandemia es para unir al pueblo de Dios, aquellos que quieren y aman a Dios. Él solamente estaba probando hasta dónde tú amas a Dios. Quiero recibir esa llamada, porque obreros de valor hacen falta. Y no me refiero al sexo de hombres, me refiero a obreros y a obreras en Jesucristo que quieran tomar el cayado, que yo quiero ayudarte con el arado. Vamos, pastor, vamos. ¿A quién quieres que yo discipule? Dime. Hay muchas personas. Se ha multiplicado esto y ya no puedo. A mi esposa hace mucho yo la tengo olvidada,
por la obra de Dios. ¿Por qué? Porque me he dedicado mucho más de mis fuerzas, mucho más allá, porque sé que dependo de la oración, pero ha llegado el grado de que va más allá de mis fuerzas. Y tengo que reconocer que no soy un superhombre. Tengo 63 años y me canso, y es tiempo de delegar responsabilidades a ti también, porque también te corresponde. Y no le puedes sacar la vuelta, porque es un mandato para ti y para cada uno de los que se dicen cristianos. A nosotros nos corresponde solamente entrenarte, darte los materiales que tú necesites para llevar a cabo esta obra. Si no lo entiendes, hermano, entonces olvídalo, no era para ti este mensaje. El mensaje es solamente para la familia de Dios. El mensaje es solamente para aquellos que dicen que aman a Dios. El mensaje es solamente para los del cuerpo de Cristo. No es para los que van y habitan en lugares donde se llaman iglesias locales. No, para ellos no es. Este mensaje es para los que su comida es hacer la voluntad del Padre. La iglesia gloriosa de Jesucristo tenemos que entender, la iglesia gloriosa de Jesucristo es el instrumento de Jehová Dios para la siega. No hay otro instrumento. Él pudo haber enviado ángeles, pero nos envió a nosotros, y ese es su privilegio, que nosotros seamos el instrumento en las manos de Dios. Dentro de 4 meses podemos decir, dicen los agricultores cuando siembran, voy a sembrar esta semilla y dentro de 4 meses voy a cosechar. Eso es un pensamiento humano, pero el pensamiento de Dios es distinto. Él te está diciendo a través de mi vida, hoy es el tiempo de la siega. Y vamos a cosechar a almas que ni siquiera nosotros sembramos, pero escrito está, porque toda la cosecha es para Dios. Y no importa, porque aquellos pastores que están diciendo, es que estos son los que roban ovejas. No, vamos a cosechar para Dios, porque van a salir de las iglesias locales a venir a la presencia de Dios, para que vengan a esta iglesia gloriosa. Y no estamos hablando de que vengan todos con nosotros, no, a la iglesia gloriosa que allí en el estado donde estás, en el país donde tú estás, en cualquier ciudad donde tú te encuentres, ahí en tu mismo hogar. No te tienes que mover para ser miembro de la familia de Dios, de la iglesia gloriosa de Dios. Solamente el que tú quieras salir del engaño y de la mentira para venir a la verdad. En el nombre de Jesucristo, es el tiempo. Este es el tiempo de reedificar la iglesia gloriosa de Jesucristo. Dice en Mateo capítulo 11, versículo 15, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque no todos tenemos el oído entrenado por Dios. Porque muchos, en lugar de oír, nomás escuchan. Escuchar es de un oído al otro. ¿Y de qué se trató? No sé, estuve escuchando, pero la verdad no se me quedó, porque no has tenido el oído para oír. En Apocalipsis 13:9 dice, si alguno tiene oído, oiga. Jesucristo tiene un remanente escogido, hermanos. El remanente escogido tiene su oído entrenado y son los que oyen. Y oír es poner atención, entender y obedecer a Dios. Entonces, los redimidos por la sangre de Jesucristo, registrado en su libro y sellado por el Espíritu de Jehová Dios, dice en Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Reconocemos, hermanos, de que la iglesia gloriosa de creyentes no dejará de estar careciendo de manchas de arruga hasta que venga nuestro Señor Jesucristo y podamos ser por fin glorificados en las nubes con Él. Entonces seremos esa iglesia gloriosa, pero mientras somos esa iglesia gloriosa, porque lo que hace gloriosa a 2 o 3 personas reunidos en el nombre de Jesucristo es que Él está en medio haciendo de esa reunión una iglesia gloriosa. Por esa razón nosotros seremos glorificados un día, sí, sin mancha ni arruga, pero cuando regrese nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, no por sus
iglesias. Observemos la palabra bien. No habla de todas las iglesias. Y si no habla de todas las iglesias locales, que ni siquiera esa palabra está en las Sagradas Escrituras, ¿cómo podemos pensar de que todas las iglesias va a venir? No, Él viene por su iglesia gloriosa. Claramente está en la palabra de Dios. Los talleres donde nuestro Padre Celestial nos ha dado valores. Hemos estado compartiendo, mis amados hermanos, cada miércoles que edifican esta iglesia gloriosa. Cada taller, a mí me gustaría que tú pusieras muy en serio lo que te voy a decir. Cada taller fue un pilar, quizás, un ladrillo importante que va edificando esta iglesia gloriosa, porque la iglesia gloriosa somos personas. Y estos talleres que son valores eran importantes. Valores quiere decir que eran no nomás un tabique cualquiera, sino que era un tabique quizás en una esquina donde tenía que cargar algo especial. Por eso es que los talleres que estamos compartiendo son valores. Y al hablar de valores, es que hay columnas que son de carga, pero hay paredes que son falsas. Entonces, esas no importan tanto, pero los valores son de carga. Y esos valores son los que edifican la iglesia gloriosa. Nosotros hemos compartido aproximadamente 15 valores, 15 columnas de carga para la iglesia gloriosa que un día será la ciudad, la nueva Jerusalén. Por eso es importante. Y a mí me gustaría, está ahí en el internet, busca nuestras redes sociales y te vas a dar cuenta de que ahí están para que las vuelvas a repasar. Porque fíjense cómo empezamos. Primer taller que tuvimos en este libro, porque ha habido otros talleres de otros libros, pero en este de valores de la familia de Dios, vimos la pureza sexual en la familia de Dios. El primer valor que dimos. El segundo fue humildad, un valor importantísimo de carga, porque sin la humildad el pueblo de Dios de verdad no va a ser posible de que pueda sostener una carga como iglesia gloriosa. Sin la fidelidad como otro valor no podrá tener esa carga la iglesia gloriosa. Gratitud. Si no hay gratitud, esa gratitud no va a poder la iglesia gloriosa ser levantada. Si no hay perseverancia, la iglesia gloriosa no va a persistir, no va a perseverar. El valor de la esperanza, si nosotros no caminamos en la esperanza, la iglesia gloriosa se va a detener. La confianza. Ese valor de la confianza, sin ese valor, la iglesia gloriosa, ¿cómo estaríamos vacíos, sin nada que nosotros tuviéramos en un valor de seguir adelante? Tenemos que tener la confianza, quien es fiel, quien nos ha mantenido y nos ha sustentado y nos ha dado a su Hijo Jesucristo, para que cuando están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesucristo, Él esté haciendo de esos 2 o 3 confiadamente de que somos esa iglesia gloriosa y que no necesitamos salir a ninguna parte. La integridad que nos enseña en nuestros diezmos y ofrendas, porque Dios no cambia. En la integridad de ser rectos y correctos, empezando de nuestra casa. Una iglesia gloriosa es de ejemplo, y si no tenemos este valor de la integridad, ¿cómo pudiéramos nosotros ser esa iglesia gloriosa? El valor de la decisión, si nunca hemos tomado decisiones importantes de hacer discípulos, ¿cómo vamos a poder hacerlo si tú no has obtenido este valor de la decisión? La libertad, porque donde quiera que está el Espíritu de Dios hay libertad, y este valor nos enseña de que nosotros somos libres y libres de escoger, y amamos a Dios no porque nos da, amamos a Dios porque tenemos la libertad de amarlo por quien es Él, no por lo que nos da. El valor del servicio que nos marca como un estandarte, porque somos servidores, porque aquí no hay líderes, aquí hay servidores, porque el mayor ejemplo lo tenemos de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a servir. La actitud
actitud, de la manera como servimos. Este valor de la actitud nos lleva a enderezar esta iglesia gloriosa, empezando de los hogares, donde debemos erradicar toda mala actitud y comportamiento desde las familias que forman la familia de Dios. El esfuerzo, porque se necesita esfuerzo, y el esfuerzo no viene de los hombres, el esfuerzo viene de Dios, y estos son los fundamentos importantes de los valores que nos da Dios a través de estos talleres. La responsabilidad que tenemos, este valor de la responsabilidad es grandioso, porque Dios nos ha dado a ti y a mí la responsabilidad de hacer más discípulos para Jesucristo. La honestidad con que nosotros tenemos que presentarnos ante Jehová Dios, ser honestos en mi servicio para Él, ser honestos con mis hermanos, no engañarles, decirles una información que no es correcta. Este valor de la honestidad nos distingue como una iglesia gloriosa. Y para el siguiente, esa fue la última, y para el siguiente miércoles tendremos el valor, ese todavía no se escribe, el valor de la espiritualidad. La sinceridad, nosotros vamos a ver cosas que nuestro espíritu va a ir creciendo, y muchos más valores que van a continuar hasta cuando Dios nos diga, escribe otro libro. Pero Dios nos irá dando diferentes talleres, iremos haciendo con este valor de la sinceridad, hermanos, que será el siguiente. Tenemos que ser sinceros. Ese todavía, nomás tengo el nombre, pero no se ha escrito ese taller. Y así, hermanos, nosotros formamos esa iglesia gloriosa. Yo te pido, en el amor a Cristo, que revises las redes sociales, y yo creo que hoy mismo, aquí mismo en la pantalla, estás viendo en dónde tú puedes ubicarlo. Seguramente cuando editemos esto, aquí vamos a poner la red social para que tú veas dónde están todos estos talleres, para que tú busques edificarte dentro de la familia de Dios. En 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahí está, mis hermanos. De taller en taller vamos siendo transformados de gloria en gloria. ¿Cómo va creciendo el pueblo de Dios si no tiene una educación teológicamente hablando a través de estos talleres? Si tú no le has dado importancia, a muchos que les hemos preguntado nosotros, ¿ya vieron el taller? La verdad, no. Así es la respuesta literal. Pero las predicaciones sí las veo. Yo te digo, las columnas que sostienen la iglesia gloriosa y las columnas que resistirán a la ciudad, la Nueva Jerusalén, estos son los valores. ¿Tan importantes son así? Sí, son columnas fuertes que han de sostener la ciudad entera. La ciudad, la gloriosa ciudad, la Nueva Jerusalén. Pero empecemos a reedificar la iglesia gloriosa. Empecemos con eso, hermanos. Pero no te pierdas ningún taller. Y todos los que te has perdido, date el tiempo de verlos, porque eso va a edificar tu vida. Quiero llevarte a Juan 6:38. Porque he descendido del cielo y no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Determinados, definitivamente, no vamos a hacer nuestra voluntad. La visión de muchos siervos es su visión, pero basta de hacer visiones de hombres. Vamos a caminar en la visión de Dios. Aquel que tiene una visión de Dios tiene una perspectiva mucho mejor que cualquier visión de hombres, porque la perspectiva de Dios viene desde muy alto. Y cuando nosotros caminamos en laberintos de problemas, la visión es extraordinaria. Cuando caminamos en problemas, lo único que te puede decir ese siervo que está caminando con su propia visión, te va a decir, ¿sabe qué, hermano? Échele ganas. Es lo único que te puede avanzar. Pero cuando tienes la visión de Dios, seguramente te dirá dónde está la salida y cuál es la solución. La solución se llama Jesucristo. Él alumbrará tu camino a través de la palabra de Dios. Dice en Juan
5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesucristo poniéndonos la muestra y el camino a seguir. Buscar la voluntad del Padre. Dice también, hasta que acabe tu obra. Porque su comida era hasta que acabe la obra. Y dice en Juan 4:34, Jesús dijo, mi comida es la que haga tu voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso es su comida, esa es tu comida, esa es mi comida, de aquellos que pertenecemos a la iglesia gloriosa de Jesucristo. Dice en Juan 4:32, y les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. De verdad, hermano, hay muchos que no saben de esta comida porque no disfrutan el evangelizar, el compartir la palabra con otros. No disfrutan eso porque no disfrutan esta comida. Porque, tengo que discipular. Es que tengo trabajo. Es que no tuve tiempo. Es que siempre los quejumbrosos siempre están poniendo pretexto para no servirle a Dios. Tenemos que dejar la quejumbreza a un lado y vamos a servirle a Dios. Yo te invito a saborear esta comida que comió Jesucristo, hacer la voluntad de Dios. Porque te puedo decir algo, es mucho más deliciosa que cualquier otra comida. Hacer la voluntad de Dios y acabar la obra que empezó Jesucristo, a nosotros nos corresponde acabarla. A ti y a mí nos corresponde acabar la obra. Pero tenemos que hacer esta invitación. Y Dios a través de mi vida te está diciendo, obreros y obreras de valor hacen falta. Ven, vamos, trabajemos en el nombre de Jesucristo. No creo que haya una sola persona que no sepa marcar un teléfono y llamar y abrir el material que te vamos a dar y solo leerlo, preguntar las preguntas que ni siquiera tienes que esforzarte a preguntarlas tú, porque todo está escrito. Te vamos a dar un material donde las respuestas y las preguntas van a estar allí, te van a decir en qué parte de las Sagradas Escrituras está, todo va a estar hecho, solamente tú tienes que hacer la llamada y la otra persona tiene el mismo material que tú, pero sin respuestas. Y todas las respuestas serán en las Sagradas Escrituras. Por eso es que van a ir creciendo y haciendo discípulos, porque esa semilla de la palabra de Dios, el día de mañana va a dar fruto, porque se va a multiplicar esa misma persona. El propósito no es de que, ¿en qué libro van? No, pues ya terminamos los 3 libros que son la base, y pues ya vamos como en la virtud. ¿De verdad? ¿Y cuántos discípulos tienes? Nunca me dijeron de eso, nomás he llegado hasta aquí. No, el propósito es de que tú te estés multiplicando. Si no te estás multiplicando, ese discipulado no sirve. ¿Por qué? Porque no da fruto. Y si no da fruto, entonces no sirve. Entonces todo árbol que no da fruto no sirve, va a ser cortado. Entonces mejor hay que parar, mis hermanos. Y si tú eres uno de los que está discipulando a otros y esa persona no se está multiplicando, déjalo porque no está dando frutos. Entonces, si no da frutos, ¿para qué? No tiene sentido. El propósito de Dios es de que demos fruto, y mucho fruto. En cuanto termine la primer librito, que sería el libro de Juan, inmediatamente que empiezan con el segundo, esa persona ya debería comenzar con alguien en el primero. Y tú lo vas caminando y él va caminando con otros. Y esos otros, es como una red para la gloria de Dios. Y así debe de ser. Bueno, esta palabra espero que sea un instructivo para aquellos que sí están discipulando, pero que tienen puros discípulos que son híbridos, que no dan frutos, están secos, que estás perdiendo el tiempo nada más, pues, ¿no? El tiempo que otras personas pueden aprovechar. Dice en Juan 6:37-40, todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí vienen no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre.
el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Yo cuando hablo, quiero hacer una pausa aquí en el versículo 40, y cree en Él, creer, hermano, es obedecer, porque todo mundo puede creer. A cualquier persona tú le dices, aunque sea una persona cero conocimiento de Dios, y tú dices, ¿tú crees en Dios? Sí, sí creo en Dios. No lo conozco, pero sí creo en Dios. Entonces, eso cualquiera lo puede decir, pero creer en Dios es algo diferente. Creer lleva un contexto de obediencia. Continúo leyendo. Que tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día posterior. Entonces, dice en Lucas, fíjense muy bien, hermano, las Sagradas Escrituras nos siguen dando claridad acerca de creer. En Lucas 6, 46 y 47. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y bueno, si tú conoces las Sagradas Escrituras, habla de que uno que edifica en la arena y uno que edifica en la roca. De eso habla el contexto. Pero yo me quise enfocar de que Jesucristo dice, aquel que cree en mí, me obedece. Entonces va a haber muchas personas que lo van a llamar Señor, Señor. Pero ¿sabes qué? El que tú creas de esa manera, ¿para qué le llamas Señor, Señor si no haces lo que Él te manda? Dice, continuando en esta, para aclarar el contexto, en Mateo 7, 21 al 23, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Aquí ya es más clara la Escritura. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Qué clara la palabra. O sea, si no estamos así, ¿cuál es la voluntad del Padre? Quiero llevarte otra vez al principio de esta predicación, cuando Jesús dice, mi comida es hacer la voluntad del Padre y terminar su obra. Esa es la voluntad del Padre, ese es el contexto. En el versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Es que muchas iglesias se la pasan nomás profetizando, pero no llevan fruto y no hacen discípulos para Jesucristo. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Que hay muchas iglesias locales que se la pasan echando demonios, pero no hacen discípulos para Jesucristo, porque ellos mismos no conocen, nunca han sido discipulados. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hay muchas iglesias que están haciendo milagros extraordinarios, poniendo muelas de oro, haciendo cosas milagrosas. Yo no digo que no, el diablo tiene poder, pero no hacen la orden que nos dio a ser discípulos, porque la comida de Jesucristo no era andar echando milagros y haciendo milagros y andar profetizando, y no era esa su comida. Su comida de Jesús era terminar la obra. A eso vino. Porque los milagros que Él hizo, y cuando Él profetizó, y cuando Él hizo cosas de sanidades y todo, esa no fue su comida. Eso fue porque Él es poder, y el poder de Dios a través de Él se hacían esas cosas, pero no fue su comida. Su comida era hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre no era precisamente a estar aquí profetizando, haciendo milagros y tantas cosas que se la llevan haciendo, perdiendo tiempo. La verdad, lo que quiere Dios es que nuestra comida sea terminar la obra que empezó Jesucristo. Y dice el 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí Jesucristo muestra que no basta reconocerlo como nuestro amo, como nuestro Señor. No basta con eso, hay que hacer la obra. Vamos a hacer la obra, mis hermanos. Levántate, iglesia, en el nombre, despierta en el nombre de Jesucristo. Esta es la voluntad del Padre. Esta es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Empezamos muy eufóricos haciendo una campaña que ahorita en este tiempo se apagó. Se apagó. No hay frutos, pero es el tiempo. No nos vamos a quedar atorados. Vamos, avancemos, mis hermanos. Tú puedes.
Yo sé que puedes, porque todo lo vamos a poder en Jesucristo. Y esta exhortación es para ti, para mí, para cada uno de los que somos parte de la Iglesia Gloriosa. Es el tiempo de que ya no pongamos pretexto, es el tiempo de dar frutos a Dios. Es necesario estar fuertemente aferrado de la mano de nuestro Señor Jesucristo para seguir obedeciéndolo. No podemos nosotros seguir obedeciendo si no estás de la mano del Señor Jesucristo. Para poder seguir adelante, hermanos, tenemos que estar fuertemente en obediencia y bien agarrados de la mano de Jesucristo. Esto, de verdad, cuando yo veo que muchos de mis hermanos no están dando fruto, de verdad a mí me debilita y tengo que orar a Dios para que renueve mis fuerzas. Pero sí me debilita porque soy un ser humano. Yo veo a mi alrededor la apatía, no la empatía, porque la empatía es ver por el debilitado, empatía es por el necesitado, ver por la necesidad que hay de compartir la palabra. Eso es empatía, pero lo contrario a eso es que son tan apáticos que no les interesan, más que, pues ya vi qué bonita, hermano, de vez en cuando un comentario, ¿no? Qué bonita estuvo el devocional, pero no hay cambios, pero no hay transformación, y eso al siervo de Dios lo debilita. Pero tengo que orar y tengo que exhortarte en el amor a Cristo de que ya basta, mis hermanos. Tenemos que levantarnos, despertar y vamos, sí podemos, vamos a multiplicarnos. Somos ya muchos y cada uno de nosotros tenemos que tener por lo menos 2 a 3 discípulos, por lo menos, de verdad. En la mañana, cuando yo me levanto a las 4 de la mañana, tiempo de México, comienzo a discipular a alguien, un matrimonio que está en Obregón. Enseguida, a las 5 de la mañana, estoy discipulando a otro matrimonio en Guaymas, Sonora. Y así, mis hermanos. ¿Y tú? Ay, qué flojera, es que está haciendo mucho frío. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. Comida que ustedes no conocen, dijo Jesucristo. Y lo mismo yo les digo a ustedes. Muchos de ustedes no conocen esa comida porque para ustedes es una carga, un pesar. Porque levantarse temprano para servirle a Dios es algo así como que es incoherente. Porque no estás acostumbrado. Porque tu comida es dormir. Tu comida es comer literalmente. Tu comida es pasarte 1 hora sentado en el baño. Tu comida es buscar el placer para tu cuerpo, el placer de ver una película. Gastan más tiempo viendo series, tiempo que le pertenece a Dios. Te estoy diciendo esto porque Jesucristo pronto va a regresar y te vas a pedir cuentas. Y me va a pedir cuentas. Pero con esta exhortación yo ya te advertí que pronto va a venir Jesucristo, el dueño de la mies, y los talentos que te ha dado va a sacarte cuentas. No salgas mal en cuentas. Pongámonos a trabajar ya. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 12, versículo 2. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Hay quienes pelean con el pueblo de Dios porque buscan la destrucción. ¿O no se imaginan ustedes cuántos han buscado la destrucción de este ministerio? Pero ¿saben por qué no han podido? Porque este ministerio es de Dios. A mí el pueblo no me eligió, a mí me eligió Dios. Dios lo estableció, por eso es que no pueden destruirlo, porque es de Dios. No pueden destruir lo que Dios ha levantado y ha edificado. Pero yo tomo esta palabra, cada vez que esto me pega a mí, me debilita a mí, entonces yo voy a la palabra y leo Isaías 12:2 y me dice Dios a mí, dice, tú eres Dios de mi salvación, y esto me levanta nuevamente. Digo, pues el pueblo de Dios está dormido, pero yo, Padre, sigo adelante. Yo sí, mi comida es hacer tu voluntad y sigo adelante. No importa que a mi alrededor mis hermanos no estén haciendo tu voluntad, pero yo voy a predicarles esta palabra que tú me has dado para exhortarlos en el amor a Cristo, para que si tienen oídos que oigan y se levanten en el nombre de Jesucristo, porque esta advertencia viene de lo alto. Dice otra palabra que me alienta muchísimo a mí cuando yo estoy debilitado por
porque me debilita verte, hermano, me debilita verte de que tú te has ocupado en los afanes de esta situación. Tienes tiempo y gracias a Dios, qué bueno que ayudas a tu hijo, a tu hija en las tareas. Qué bueno que ayudas a tu nieto, a tu nieta en las tareas y en las clases. Qué bueno. Pero qué malo es que no has considerado tu labor para Dios. Qué malo. Porque eso es trascendental. Lo otro puede salir reprobado y no pasa nada. Pero esto, salir reprobado delante de Dios, es vida o muerte. Y eso considéralo. Esta palabra a mí me da aliento cuando yo te veo que no quieres evangelizar como yo te estoy invitando. Un tiempo antes que llegara la pandemia, Dios me dio una palabra y te estaba diciendo, va a venir un evangelismo que no conocemos, hermano. Y si me preguntas qué tipo de evangelismo, en ese momento no lo podía describir, pero hoy lo veo claramente. Lo veo porque es una profecía que se cumplió y aquí estamos viviendo ese tiempo. En Isaías 41, 9 y 10 dice, porque te tomé, eso me dice y me da unas palabras, porque yo siento estas palabras de Dios para mí y me alientan y me levantan y digo, sí, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque mi comida es hacer tu voluntad. Y cuando oigo la voz de Dios y me dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas, te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra de mi justicia. Cuando yo siento esas palabras de amor hacia mí, esas palabras me llenan de fortaleza, me llenan de gozo y de alegría de seguir adelante, a pesar de ver un pueblo frío, un pueblo sin ganas, sin moverse, un pueblo que es tan apático que su comida es todo menos hacer la voluntad de Dios. Y esas palabras a mí me inyectan fortaleza. Y aquí estoy, hermano, sin agachar la cabeza, tomándome de la mano de Dios, porque le he creído y sé de que Él viene por su pueblo pronto. Sé de que este confinamiento no es otra cosa para que un llamado al pueblo, al que tiene oído, el que tiene oído oiga. El que no, pues va a ser una predicación más, un estudio más, y que lo va a hacer así, una hoja más en todo su historial evangélico, pero que no dan fruto. Dice en Habacuc que debemos estar en guardia y vigilantes, en guardia, porque ahí va a haber muchas tentaciones, aún más de las que ahorita estamos viviendo. Dice en Habacuc 2:1, sobre mi guarda estaré y sobre fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que me dirá y que he de responder tocante a mi queja. Cuando hemos derramado quejas y peticiones ante Dios, debemos observar la respuesta de Dios por medio de su palabra escrita, porque Él tiene autoridad en su palabra, hermanos. Muchas veces nosotros nos hemos quejado delante de Dios. Muchas veces nosotros hemos ido ante Él, a la presencia de Él, y tenemos nosotros que afirmar bien nuestro pie. Afirmar sólidamente en la palabra de Dios, porque si tú comienzas con quejarte, de verdad tu pie va a resbalar. Todo aquel quejumbroso resbala. Tarde que temprano resbala, porque se atrapa con los dichos de su boca. Y esos dichos de su boca, dice que todo lo que su boca habla, eso le va a acontecer. Es por eso que yo voy contra aquellos que se están queje. Es que me va mal, es que no me va bien, es que... Y en eso que estás diciendo, eso te atrapó, porque escrito está. De eso que tú dices y eso que tú hablas y de eso que tú crees, eso dice Dios que te va a acontecer. Y por eso no progresan las personas, porque están quejándose. ¿Y Dios cómo va a progresar si los dichos de su boca los atrapa a ellos mismos? Dice en Jeremías 6:27... por fortaleza te he puesto en mi pueblo, por torre. Conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Y el camino que yo observo, hermanos,
porque Dios me ha llamado a mí y me ha llamado para que yo sea esa torre de enseñanza para su pueblo. Me dice a mí, conocerás pues y examinarás el camino de ellos. Y yo veo que el pueblo de Dios nomás se la pasa quejando. Eso veo. Y por eso les digo, y en el amor a Dios, ya no te quejes, hermano. No creas que a ti nomás te pasan estas cosas. El mundo entero está en una situación igual que tú, y muchos están en una situación mucho peor que tú. Solamente es que tú nomás miras lo que te está pasando a ti, pero no sabes tú que hay personas que están en una peor condición que tú. Dejémonos de quejarnos y vayamos y hagamos la obra de Dios en este tiempo, porque Dios nos está dando la oportunidad de que prediquemos el Evangelio y hagamos discípulos. Eso te está mandando Dios. En Jeremías 16:19 dice: oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y te dirán: ciertamente, mentira, poseyeron nuestros padres vanidad y no hay en ellos provecho. Muchos van a venir a ti, a mí, a todos los que estamos predicando la palabra de Dios como está escrito, la sana doctrina, y vendrán pueblos y vendrán gente que tú ni yo conocemos y vendrán a ti por causa de la palabra de Dios y vendrán a nosotros porque somos la iglesia gloriosa de Jesucristo, porque escrito está. Esto es una profecía, pero ¿cómo han de venir si tú y yo no estamos predicando la palabra de Dios, la sana doctrina de Cristo? ¿Cómo van a venir si no estamos publicando esos valores de los talleres tan importantes? ¿Por qué no comenzamos a compartir los talleres a uno, a otro y a otro y a otro? ¿Por qué nomás se dieron esos talleres y quedaron en el baúl del recuerdo? ¿Por qué ahora no rescatamos esos pilares tan importantes que sostienen una iglesia, columnas y baluartes que son importantes para sostener toda esa casa de Dios que eres tú y yo? Es importante, mis hermanos, es importante que entiendas qué tan importantes son. Este taller de los valores son columna y baluarte donde se sustenta la iglesia gloriosa de Jesucristo, que Dios a través de ti y de mí está reedificando, porque se dejó y se destruyó cuando murió el último apóstol. Nunca más se predicó la sana doctrina de Cristo. Hoy es el tiempo que Dios está queriendo a través de ti y de mí. La siega es un tiempo corto, es un tiempo corto. Y tenemos que entenderlo, mis hermanos, que es un tiempo corto que tenemos que aprovechar para ir a reedificar la iglesia gloriosa. Porque qué pena que todo el mundo se pierda por tu culpa, porque esa sangre no la va a demandar Dios. Dijo Jesús: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es tu comida, mi hermano, mi hermana, es tu comida. Mi comida es eso. De verdad, para nosotros, para mi esposa Lali, para mí, nuestra comida principal es hacer la voluntad de nuestro Padre y acabar su obra. Sabemos que es un corto tiempo. ¿Cuánto tiempo crees que pueda quedarle a Lali y a Víctor para seguir adelante? Es un corto tiempo y tenemos que esforzarnos. ¿Qué va a ser de esta congregación cuando no somos indispensables nadie? Pero ¿qué va a ser? En este corto tiempo tenemos que multiplicarnos. Tiene que haber gente preparada que siga adelante con la obra. Tiene que haber sustitutos porque Dios así lo manda, que nosotros tenemos que pasar un día la estafeta. ¿Y dónde están aquellos? ¿Quién se ha levantado? Estamos compartiendo un seminario, sí, pero apenas estamos haciéndolo. En nuestros esfuerzos lo estamos haciendo. Pero ¿tú qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? En Romanos 11:15 dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Si eres un remanente escogido, entonces eres alguien muy valioso. Debes de ser alguien que verdaderamente tu comida es hacer la voluntad de Dios, porque eres escogido. Eres escogido, escogida. Y entonces, este remanente escogido por gracia son aquellos que nuestra comida, es que todo el mundo se acomoda aquí y dice: oh, es que soy pueblo, un remanente escogido por Dios. Yo creo que no
ven la magnitud y el trasfondo de ser un escogido por Dios. Un escogido por Dios refleja a aquel que lo escogió. Reflejamos luz, reflejamos a nuestro Señor Jesucristo, reflejamos que nuestra comida también es hacer la voluntad y terminar la obra que Él empezó. En Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Jesús cumplió en el madero de tormento diciendo, consumado es. Hecho está. Él terminó su misión aquí en la tierra, pero nos dejó un mandato a ti y a mí. Vayan y hagan discípulos. De verdad tenemos que hacer esa obra, continuar la obra. Vamos a retomar esto, mis hermanos. Yo quiero retomarlo y hacer una reestructuración. Y a aquellos que no se estén multiplicando, se les va a cerrar el discipulado. ¿Por qué? Porque son árboles que no dan fruto. Vamos a caminar solamente con árboles fructíferos, porque la orden de Dios hoy dice, vayan y hagan discípulos con el fin de que se multipliquen. Y aquel que no se esté multiplicando, hay que cortar, no perder tiempo y continuar con quien sí quiere hacer su comida y terminar la obra que nos está mandando Dios. Eso va a ser de aquí en adelante. Porque Dios nos está diciendo en Juan 4:35, alza vuestros ojos y mira los campos porque están blancos para la siega. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hoy nos está diciendo Dios, a ver, hermanos, en Cristo Jesús, la iglesia en Cristo Jesús, mi libertador, levanten sus ojos, miren, la siega está lista. Vamos adelante. Y hermanos, yo los invito en el nombre de Jesucristo. Que todos, hombro con hombro, vayamos hacia adelante en este nuevo comienzo. Así le pondremos, un nuevo comienzo, reestructuremos. Y yo quiero delegar muchos de los estudios que yo tengo contigo, porque el siervo de Dios tiene que orar por muchas personas que están ahorita entre la vida y la muerte. El siervo de Dios tiene que ir a preparar más material para seguir estos talleres. El siervo de Dios tiene que meterse más en oración por el pueblo de Dios. El siervo de Dios tiene que seguir madrugando, hincándose, doblando rodillas por ti. Pero las cosas del discipulado, tienes tú que unirte a mí para poder llevar esto a cabo. Cuando yo estoy discipulando, estoy dejando un tiempo donde podría estar escribiendo más materiales para edificar a la iglesia gloriosa. Y es importante que el siervo de Dios pueda delegar en ti responsabilidades. Si el que tiene oídos, oiga esto. Y si no tienes oídos, pues bueno, no era para ti. No te preocupes, no era para ti. Los campos blancos significa, fíjense muy bien, número 1, campos blancos, ¿qué significa? Número 1, significa la cosecha está lista para levantarla. Número 2, cosecha desperdiciada si no se levanta. Jesús enseñó que los que se involucran en el trabajo del reino obtendrán grandes ganancias, como dice en Juan 4:36, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. El gozo, mis hermanos, el gozo en la vida diaria, y qué alegría produce cuando los que siembran y los que recogen. Estas cosas siempre se manifiestan en gente que se involucra y que ha creído en Jesucristo. Y creer, ya te dije, creer es obedecer. ¿Para qué le llamamos Señor, Señor si no vamos a hacer lo que Él nos manda? Estas cosas que se manifiestan, vamos a ver algunas. Número 1, el pequeño remanente busca provisión en el presente. Eso hace aquellos que tenemos una mente de Cristo. El pequeño remanente siempre, este pequeño remanente va a buscar la provisión, no en un futuro. Vamos a buscar una provisión en el presente, como dice Mateo 6:33. Mas buscar primeramente el reino. ¿Qué dice la palabra? Busca primeramente el reino
de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Número 2, el pequeño remanente busca estar activos en su obra. De acuerdo a Isaías 28, 23 al 27, dice: a estar atentos y oír mi voz, atended y oír mi dicho. El que ara para sembrar, ara todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Entonces, quiero hacer una pausa aquí. Cuando nosotros, te está preguntando Dios, ¿a poco Dios te va a poner a trabajar todo el día? No, mi hermano, te está invitando, no porque va a usar todo el día para ti Dios. Él te está, el que ara todo el día, no, va a arar la tierra que nos está poniendo Dios, pero no todo el día. Pero tú tienes que poner ese tiempo. En el versículo 25 dice: cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo y siembra el comino y pone trigo en las hileras de la cebada en lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Ahí tenemos que ver. El siervo de Dios tiene que ir y a preparar ese material para que nosotros oigamos la voz de Dios y seamos instruidos y enseñados qué es lo recto, cómo debemos hacerlo. Hoy vamos a reestructurar nuestro evangelismo a través de todas las redes sociales, como lo estamos haciendo, porque es una instrucción de Dios. Dice el 27, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el camino se pasa rueda de carreta, sino con su palo se sacude el eneldo y el camino con una vara, y el comino con una vara. Nosotros tenemos la instrucción de Dios a través de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo vamos a hacerlo? Y la instrucción de Dios nos está diciendo de que aquel que no está dando fruto hay que cortarlo. Vamos a buscar los que sí están dispuestos a multiplicarse y a dar frutos. Tenemos que hacer lo que Dios. Punto número 3. El pequeño remanente busca el estar gozosos a diario. No importan las circunstancias, porque el gozo no viene de nuestras circunstancias, viene el gozo de Dios a darnos a nosotros esa alegría de seguirle sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra comida es hacer su voluntad. En Isaías 24, 14 y 15 dice: estos alzan su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Desde el mar darán voces, glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar, sea nombrado Jehová Dios de Israel. Con Jehová Dios nunca se pierde, mis hermanos. Con Jehová Dios siempre se gana. Jesús también enseñó esto en Juan 4, 37 y 38, porque escrito está: porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Es así, mis hermanos, porque hay muchos que están en diferentes iglesias locales, pero Dios nos está dando el mandato hoy de que vayamos a cegarlos a ellos también, porque son frutos para Dios, para la gloria de Dios. Y no te detenga un pastor diciendo: tú andas robando ovejas. No, aquí las ovejas no tienen dueños en la tierra. El dueño de nosotros se llama Jehová Dios de los ejércitos. Él es el dueño de la vid y nos está diciendo: ya vayan y recojan. Vayan y recojan. Y Él nos está mandando: vayan y recojan, porque unos sembraron. Está escrito, ellos sembraron, pero a ti te está mandando a cegar. Y nosotros tenemos que obedecer. Dios nos está mandando: ve y ciega. Y dice aquí, otro es el que ciega. Uno es el que siembra, pero otro es el que ciega. Yo he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Nosotros ciertamente no labramos en esas almas, pero Dios nos está mandando ir a cegar. La cosecha está lista. Vamos, hermanos, no tengas miedo. Vamos, anímate. Yo te animo en el nombre de Jesucristo. Vamos a cegar. Vamos a cegar a aquellos que ni siquiera tú tuviste nada que ver con su crecimiento espiritual, pero Dios nos está enviando a cegar almas que están ahí encarceladas en iglesias locales y que no crecen y que están ahí, pero que son miembros que Dios quiere traer a la familia de Dios. Debemos desarrollar mentalidad de reino, mis hermanos. ¿Cuál es la mentalidad de reino? Trabajar en equipo.
Esa es la mentalidad del reino. Toda la mentalidad del reino es el que trabaja en equipo. Dice en 1 Corintios 2, 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. Nosotros no nos vamos a detener de que esas cosas que dicen por ahí, esta gente de la sana doctrina de Cristo anda robando ovejas. No nos vamos a detener eso porque tenemos mente de Cristo. Y la orden es muy clara. Dios nos está diciendo, yo te he enviado a cegar aquello que no labraste. ¿Por qué lo vamos a cegar? Porque nos manda Dios ir a recoger esa cosecha que le pertenece a Él. Eso nos manda Dios. Así que anímate, hermano. Tenemos que dejar las niñerías de nuestro carácter. Dice en Hebreos 5, 12 al 14. Porque debiendo a ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por su uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El pequeño remanente, mis amados hermanos, poseemos una mentalidad de equipo. Tenemos la convicción y la disciplina y la prevención de muchas cosas, porque el que nos guía es Jehová Dios de los ejércitos. Esa es la mente de Cristo, esa es la mente de reino, esa es la mente de transformación a través de la sana doctrina de Cristo. El remanente, el pueblo de Dios, no deja las cosas en medio terminar. Nunca dejamos inconclusas, porque Jesucristo ha puesto una mente visionaria. Porque cuando nosotros estábamos sembrando en un ser humano, tenemos esa mente de Cristo que nos permite ver en el futuro que será un sembrador futuro, una sembradora futura. Eso es mente de Cristo, una mente de reino, multiplicación. En Isaías 53, 10 al 12 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo y padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo y a muchos. Llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesucristo, quien va delante de nosotros, él ya pagó el precio, mis hermanos. Y Jehová Dios descargó en él todos tus pecados y los pecados del mundo. Nosotros tenemos que ir a enseñar a las personas esta palabra de Isaías 53, 10 al 12. Ellos no tienen por qué seguir pagando, porque Jesucristo ya pagó un precio. Dice, cuando nosotros somos esa mente de reino, nosotros tenemos que expandir el reino de Dios, dándoles a conocer estas cosas tan importantes que dan crecimiento y desarrollan la madurez. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 8 y 9 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Muchas veces, hermano, cuando nos movemos en emociones y en sentimientos, la verdad, esa persona es ciega. Porque lo que nosotros tenemos que enseñar son las cosas importantes de la naturaleza divina de Jehová Dios, de Jesucristo. Porque esta es la vida, que conozcan al Padre y a quien el Padre envió, que es a Jesucristo.
Si no hacemos eso, mis hermanos, entonces nosotros estamos en un evangelio de mentira. Nosotros tenemos que caminar y reestructurar nuestra enseñanza, y reestructurar nuestro evangelismo. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso que no vemos ahorita, tenemos que ser mente visionaria, una mente de Cristo, una mente de reino, que aquellas cosas que no vemos, cuando comenzamos a sembrar la semilla, nosotros estamos viendo un misionero, una misionera nueva que va a dar fruto para Dios, para la gloria de Dios. Y un día el reino de Dios estará tan multiplicado que cuando Él venga encontrará una abundante cosecha. Ese es mi alimento y yo quiero que sea tu alimento, porque fue el alimento de Jesucristo, hacer la voluntad del Padre y terminar su obra. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, pero es muy fácil decirlo, pero otra cosa es comprobarlo. Predicar el evangelio del reino, hermanos, se necesita compromiso, obediencia y buenas noticias. Voy a nombrar algunas cosas que necesitamos para poder identificar una mente de reino, una mente de Cristo, una mente del nuevo remanente, de ese pequeño remanente. Primero, edificar almas con el objetivo y plan. No con mi plan, el objetivo de Dios y el plan de Dios. Número 2, todo es para honra y gloria de Jesucristo. Nunca para mi honra, nunca para mi gloria. Yo no lleno iglesias, el que la llena es Dios, para honra y gloria de Jesucristo. Este es el propósito de una mente de Cristo. Bien definido ese propósito. Número 3, nuestro enfoque es siempre estar formando discípulos, porque es el mandato de nuestro Señor Jesucristo, y esto le llamamos formación de la iglesia gloriosa. 4, tenemos en claro el propósito es para enviarlos a predicar. A esto le llamamos propósito de nuestro Padre Celestial de multiplicarnos. Ese cuarto punto, hermanos, que quede bien claro, tenemos un propósito y el propósito no es nuestro, el propósito es de Dios. Terminar la obra que empezó Jesucristo es de multiplicarnos, porque tenemos que terminar esa obra. 5, predicar solo la sana doctrina de Cristo con el fin de transformar a quienes lo reciben. Esto le llamamos edificar la ciudad, la nueva Jerusalén como nación que está siendo edificada mientras en este mundo. Por eso nosotros tenemos que tener estos 6 puntos. 6º punto. Con el mensaje del evangelio del reino por medio de la sana doctrina de Cristo, a esto le llamamos el único camino estrecho. Estos 6 puntos, hermanos, son muy importantes que los repasemos nuevamente y veamos cuáles son para que los lleve a cabo. Si tú dices que tú eres el pequeño remanente y no participas de estos 6 puntos, tú no eres del pequeño remanente. Tenemos que abrazar una visión, no la de un ministerio, la visión de Jehová Dios para poder poseer una misión productiva. Si nosotros no tenemos una visión, ¿cómo vamos a tener una misión productiva? Tenemos que tener la visión de Dios para ser productivos. Nuestra acción está determinada por la visión que ofrecemos a Dios. Dice en Génesis 12, 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjense cómo una visión de un ser humano un ser humano que tenía 75 años, mis hermanos, cuando él recibió la visión de Dios, y esa visión lo puso en una misión. ¿Para qué puso en una misión? Para que su misión fuera productiva. Solo las personas con visión y un plan dado por Jehová Dios pueden predicar la sana doctrina de Cristo. Nadie puede predicar la sana doctrina de Cristo si no han obtenido la visión de parte de Jehová Dios. Veamos algunos principios claves, hermanos, para ser productivos, que es bien importante. En Romanos
15, 17 al 24, dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Versículo 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén, por los alrededores hasta Ilírico, todos los he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esa manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y aquellos nunca han oído de él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros y pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Este principio, hermano, se llama el primer principio y se llama el principio del amor. El pastor que ama a Jesús, a Jesucristo, ama a la gente de Jesucristo. Trabaja esforzosamente para su iglesia sea edificada en las enseñanzas de la sana doctrina que nos dio Jesucristo. Esta pasión y entrega solo damos a aquellas cosas y personas a las que amamos. Segundo principio, la visualización. Nosotros tenemos que ser visionarios, tener una visión de Dios para que esa misión nos lleve a esa misión. Tiene que visualizar por fe el fructificar la iglesia, llevándolos con mucho amor hacia los prados verdes de Jesucristo para que estén bien alimentados y así crezcan saludables y puedan dar mucho fruto. Dice en Hebreos 11:1, ¿qué es fe? Fe es la plena certeza de lo que esperamos ha de llegar. Entonces nosotros tenemos esta visión de visualizar algo invisible. No se puede ver con los ojos. La fe no se puede ver con los ojos, pero podemos ver con los ojos de la fe. Podemos ver de que una semilla que estamos sembrando, esa semilla va a dar abundante fruto para Dios. Y eso tenemos que ver. La fe y la visualización vienen juntas. Por eso nosotros tenemos que juntar la visión de Dios con nuestra fe. Dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que el galardonador de los que le buscan. Nosotros tenemos que juntar esa visión y juntarla con nuestra fe. El tercer principio es establecer metas claras. Bueno, para mí hoy es muy claro lo que Dios quiere que establezcamos en este nuevo comienzo, reestructuración del evangelismo con todos aquellos que quieran ir en esta campaña reestructurada de evangelización para llevar mucho fruto a Dios. Visualizar y aplicar, tener una meta clara y específica que nos lleve, como dice Santiago 2:20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Nosotros vamos a hacer la obra que nos manda Dios. En Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Tenemos que hacer eso, mis hermanos. Cuarto principio, orar y visualizar. La oración es vital. Debemos orar creyendo que lo que vemos está hecho. Dice en Mateo 21:22, todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. No podemos orar a ciegas. No podemos orar así. No podemos orar al aire. Debemos orar por lo que ya visualizamos en nuestro espíritu, en nuestra alma. Debemos orar por eso que Dios nos ha puesto como una visión para seguir. No podemos nomás orar por orar. Tenemos que orar por una visión, porque esa visión tiene una misión para llegar a Él.
y tenemos que aprender a orar. Dice el quinto principio, la confesión de la palabra de fe. El sueño y la visión se conciben con el corazón, pero deben de ser confesados con la boca. El resultado de la obra del Espíritu Santo se cumple a través de la confesión de la boca en Cristo Jesús. ¿Tú confiesas eso? Tenemos nosotros que confesar, como dice Romanos 10, 8 al 10. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con nuestras palabras podemos dar vida y muerte a la iglesia gloriosa de Jesucristo. Nosotros, hermanos, tenemos que hacer nuestra parte en la iglesia gloriosa, y yo te invito a participar conmigo para el crecimiento de esta iglesia gloriosa. No sé cuántos vayan a aceptar la invitación, pero la invitación yo te la hago con todo temor y temblor delante del Padre, que te digo que Él me dijo que te hiciera esta invitación. En el nombre de Él, de Jehová Dios. No es mi invitación, es la invitación del Padre, porque la siega está lista. Y Él quiere que tú participes, que no te quedes fuera. El propósito de dar evidencia de que somos realmente el pueblo remanente de Dios debe de estar compuesto por un conjunto de metas muy claras. Por ejemplo, nosotros tenemos que saber el nombre de las personas que queremos ganar para poder orar por eso. Tenemos que saber quiénes son nuestros vecinos, nuestros amigos, compañeros de trabajo y de la universidad, con todo esto en el principio de la oración y del acuerdo. Si nosotros queremos ser fructíferos, tenemos que tener un plan. Y nosotros no vamos a ir nomás así, vamos a orar por aquellos por los que vamos a ir. Vamos a orar porque sabemos sus nombres. La primera tarea es investigar los nombres por quienes vamos a orar antes de proponerles que vamos a darle un discipulado. Sea quien sea, tienes que orar, tienes que saber el nombre. Eso se llama estrategia evangelística. En Mateo 18, 19, 20 dice la palabra de Dios: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo no va a querer Dios si nos estamos poniendo de acuerdo para llevar esta semilla a sembrar en terreno fértil? Para que Él prepare ese terreno para que cuando llegue la semilla pueda fructificar. Versículo 20, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Esta es la iglesia gloriosa. Porque no dice 200, 300, dice 2 o 3 congregados. Solamente se necesitan, porque Jesucristo no envió a los 70 a todos juntos y en bola, los mandó de 2 en 2. Y así hoy otra vez se vuelve a repetir, quiere que de 2 en 2 vayamos a buscar más discípulos para Jesucristo. Las metas deben expresarse en personas llevadas al arrepentimiento y a la aceptación de Jesucristo por medio del discipulado de la sana doctrina de Cristo. No puedes presentar la invitación de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador solamente porque tú lo traías arrastrando esa enseñanza, mala enseñanza. No puedes. Tienes que llevarlos al arrepentimiento y a la aceptación de Jesucristo por medio del discipulado de la sana doctrina de Cristo. Entonces vendrán con convicción y esas personas fructificarán. Porque son personas que Dios quiere que hagamos discípulos, no para ti, para Jesucristo. Así evaluar nuestro trabajo en el reino de nuestro Señor Jesucristo con exactitud y darle seguimiento, que es muy importante para mantener en alto el nivel de alimentación en los nuevos creyentes. Es tu responsabilidad de tomar a alguien y darle el final hasta que tenga el alimento adecuado para su crecimiento. Tú eres el discipulador y responsable de su crecimiento. A ti Dios te va a sacar cuenta. Esta es la palabra que Dios me dio para compartir contigo, y Dios lo que quiere de que reestructuremos nuestro andar, reestructuremos nuestro evangelismo y que demos fruto, porque tú y yo
no estamos dando el fruto que Dios está esperando de ti y de mí. Vamos a orar, hermano. Y voy a orar por ti porque yo sé que tú necesitas mucha oración para despertarte. Porque los apóstoles, cuando en el Getsemaní Jesús le dijo, espérenme y oren. Y era la última hora de Jesucristo y ellos tenían pesados sus párpados. Así está la iglesia ahora, durmiendo. Y en el nombre de Jesucristo yo te digo, levántate, iglesia. Levántate en el nombre de Jesucristo. Padre, por misericordia yo clamo para que tú convenzas a cada uno de mis hermanos. Es verdad, tú conoces mi corazón. Muchas veces yo he llorado ante tu presencia por mucha tristeza, pero también es verdad que tú me has levantado. Tantas veces que ha pasado esa situación, tú me has levantado con tu palabra, me has edificado, me has levantado grandemente, que me llenas de alegría enseguida de que mis hermanos me han puesto en tristeza. Pero tú eres, Padre, el único que los puede convencer que lo que has hecho en mí lo hagas en ellos. Yo te pido que todas las personas que hemos tenido contacto, tú las despiertes y que las levantes con trompeta, que las levantes con poder. En el nombre de Jesucristo, mi hermano, mi hermana, no me resta más que bendecirte, porque Dios no me ha dado un nombre más alto ni más grande para bendecirte que en el nombre de Jesucristo. Amén.